Profesores y compañeros, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre algunos temas de bioquímica. Bueno, vamos a empezar porque es un átomo. Un átomo, como aquí lo dice, es una unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Hay átomos neutros y ionizados. Pues aquí tenemos un poco de la historia de lo que fue el átomo. En el año 500 a.C., Demócrito definió el átomo como una idea donde la materia formaba por partículas indivisibles, y esto era por tierra, agua, aire y fuego. En 1776, Dalton creó los principios de Dalton. El primero decía que la materia estaba hecha de átomos indivisibles, que no se crea ni se destruye, que los átomos de un elemento tienen propiedades iguales y que los átomos se combinaban para formar compuestos, y bueno, que son esferas pequeñas. Después, en 1897, Thomson ya dijo que los átomos eran divisibles. Lo comparó con un buril de pasas, que un átomo tenía una zona, era una esfera con carga positiva, adentro había cargas negativas, y pues describe al electrón en estas características. Después tenemos a Rutherford en 1911, que creó el modelo planetario, que dice que el átomo tiene espacios, que en el centro tiene protones positivos y en la periferia electrones negativos. En 1913, Niels Bohr nos explica el comportamiento de los electrones en órbitas circulares, los niveles de energía, la configuración electrónica. Y bueno, si los electrones absorben energía, cambian de órbita, y si emiten energía, bajan de órbita. Aquí tenemos un ejemplo, y bueno, esta tablita se lee de abajo a arriba y de derecha a izquierda en diagonal. Bueno, después tenemos a otro muy importante, que fue Röntgen, que nos explicó más sobre la física cuántica, el principio de incertidumbre, que no es posible saber la velocidad y posición de un electrón al mismo tiempo, y las zonas de probabilidad. Después, en 1931, tenemos a Chadwick, que nos dijo que un protón era positivo y era igual a 1, que un electrón era negativo y era igual a 0.00000. También esto muy importante es que Chadwick descubre el neutrón, y bueno, le denominó neutrón como una masa sin carga en núcleos. Y bueno, aquí tenemos de antimateria que el protón es negativo y el electrón es positivo. Es lo contrario a lo que dijo Chadwick. Después, la materia oscura. La materia oscura es eléctricamente neutra, no interactúa con la materia, no es antimateria. Hay grandes cantidades, interactúa con la gravedad, materia luminosa de galaxias en un 20% y otra materia de gravedad en un 80%. Después tenemos lo que dijo bosón de Higgs, que también fue alguien muy importante porque pues nos explica el origen de la masa. También nos dice que existen ondas en todo el universo que al tener interacción con las partículas se manifiesta la masa por las posiciones entre estas. Y también que cada elemento varía su número atómico, que indica el número de protones en el núcleo. Y pues aquí ya está más actualizada su definición, que pues nos dice que un protón es positivo, que un electrón es negativo y un neutrón es neutro. Y bueno, los protones y neutrones son llamados nucleones, y más del 99.9% de la masa del átomo está en el núcleo. El hidrógeno tiene un protón y un electrón.
es el elemento más ligero que presenta isótopos y que son cambiados en el número de neutrones. Aquí hice una tabla donde nos dice el número de protones, de neutrones, los electrones y qué isótopo es. Por ejemplo, primero tenemos el isótopo proteo, que tiene un electrón, 0 neutrones y un protón. Después tenemos al deuterio, que tiene un electrón, un neutrón y un protón. Y pues aquí en otra parte tenemos el tritio, que tiene un electrón, 2 neutrones y un protón. Después tenemos los iones, que estos tenemos 3 ejemplos de iones, que es el catión, el neutro y el anión. Aquí podemos ver su nombre, que el catión es su nombre es hidrión, que tiene carga positiva, que tiene 0 electrones, 0 neutrones y un protón. El ion neutro, que de nombre hidrógeno, tiene carga neutra, tiene un electrón, 0 neutrones y un protón. Y después el ion anión, de nombre hidruro, tiene carga negativa, tiene 2 electrones, 0 neutrones y un protón. Aquí, como podemos ver, el que tiene carga neutra es porque tiene un electrón y un protón. Bueno, y aquí puse algunas de las características, que es: al cambiar un número de protones, cambia el elemento y todas las propiedades. Al cambiar el número de neutrones, obtiene isótopos del elemento, cambios de masa y algunas propiedades se hace inestable. Esto se hace que se vuelva inestable. Al cambiar el número de electrones, se obtiene iones y cambia su carga. Catión es positivo, aniones negativos y neutro. El número atómico es igual a 7. Después les voy a hablar un poco sobre la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos que se ordenan por su número atómico. Quiere decir que su número de protones. Esta tabla muestra una tendencia en el comportamiento similar de los elementos en la misma columna. Esto quiere decir que están acomodados en cierta forma, que su comportamiento es similar. Las filas se llaman periodos y las columnas grupos. Algunas familias tienen nombres como halógeno, gases nobles, nombres relacionados con sus propiedades. Todos estos nombres que les ponen se relacionan por sus propiedades, por sus comportamientos, como ya lo había dicho. Se divide en 4 bloques. En total tiene 118 elementos. La mayoría son naturales y algunos que otros son ya creados por el ser humano en un laboratorio. En 1871, Mendeleev publicó su tabla periódica con predicciones de elementos que aún no estaban reconocidos, y pues lamentablemente casi nadie le hizo caso, no le dieron mucha importancia. Entonces, la tabla periódica actual que conocemos coloca los elementos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en orden creciente de sus números atómicos, como ya les había dicho, y los elementos están ordenados en 7 hileras, que son horizontales, llamados periodos, y 18 verticales, llamados grupos. También una característica es que entre más abajo y a la izquierda aumenta su radio atómico y el radio iónico, y si tenemos más arriba y a la izquierda aumenta la energía de ionización,
la afinidad electrónica y la electronegatividad. Después, los elementos de un grupo poseen configuración eléctrica similares y la misma valencia. Y también tenemos que está entendido como los grupos de electrones en la última capa. Después, los elementos en el grupo 1 tienen una configuración electrónica que da una valencia 1. Un electrón externo, este electrón se tiende a perder. Ese electrón se enlaza con otro elemento de los grupos de 1 negativo, derecha, oxígeno, carbono y nitrógeno. Después, ¿qué es la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad se puede definir como la capacidad de un átomo para atraer electrones. Y pues esto va a variar. Lo podemos ver en la tabla periódica, que es hacia arriba de la tabla es más electronegativo y hacia la derecha de la tabla es más electronegativo. O sea que si está más hacia arriba y a la derecha es el más electronegativo de la tabla. Y si está más a la izquierda y hacia abajo, quiere decir que es lo menos electronegativo. Bueno, los periodos son las filas horizontales, que como ya les dije, tienen tendencias similares en radioatómico, electronegatividad, ionización. Los bloques. ¿Qué son los bloques? Bueno, los bloques son divisiones de la tabla periódica según la órbita que llenan de electrones. Hay diferentes tipos de bloques. Primero les voy a hablar sobre el bloque S, que son los primeros dos grupos, que también son conocidos como metales alcalinos y los metales alcalino-terrenos. Los alcalinos son los más reactivos y los otros son los menos reactivos. Después tenemos el bloque P, que va del grupo 13 al 18 y son conocidos como metaloides. Después tenemos el bloque D, que va del grupo 3 al 12 y estos son conocidos como metales de transición. Y también tenemos el bloque F, que está por debajo de la tabla, o sea, no se encuentra como tal en la tabla, sino en unas columnas abajo, que son conocidos como latanidos. Como dato curioso, le puedo decir que existen otras tablas periódicas como la de 32 grupos, en donde hay espirales, triángulos, tabla escalonada, galaxia química. Bueno, y eso es todo de la tabla periódica. Ahora les voy a hablar sobre el agua. Bueno, ¿qué es el agua? Todos sabemos que el agua es algo muy importante para todos los seres humanos, porque pues sin ella no viviríamos. En general, todos los seres vivos es necesaria para vivir. Bueno, esta es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, como su fórmula lo dice, que es el H2O. Estos átomos están unidos por enlaces covalentes y su molécula adopta una geometría no lineal. Los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104.5 grados. La electronegatividad del oxígeno hace que los electrones de los enlaces covalentes estén más tiempo cerca del oxígeno y menos tiempo con el hidrógeno, y pues así resulta una molécula bipolar. El oxígeno con carga negativa parcial y cada hidrógeno con carga positiva parcial. Después tenemos que es la molécula que genera puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Bueno, son unos enlaces débiles y cortos, breves,
entre el hidrógeno y un elemento muy electronegativo visualmente, como puede ser el nitrógeno o oxígeno. Cada molécula de agua en estado líquido puede hacer 2.4 puentes de hidrógeno y en estado sólido hace 4 puentes. En estado líquido los puentes se crean y se rompen muy rápido. Esto se hace inestable en posición de cada molécula del agua y permite que el agua tome forma del recipiente que lo contiene. Otra característica también del agua es su disociación. ¿Y qué es la disociación? Pues la disociación es una característica que tienen muchos ácidos y pues aquí tenemos una fórmula que nos las explica. Y bueno, para entender esto tenemos que comprender primero lo que es un ácido. Un ácido es una sustancia con capacidad de donar un hidrógeno y una base es una sustancia con la capacidad de aceptar un hidrógeno. Y aquí tenemos la disociación del agua. Aquí tenemos que para fines educativos y práctica se escribe así la relación del agua. Y al colocar la fórmula para su constante sería de esta forma que vemos acá, donde K es la constante y W es el agua. Aquí es la reacción de disociación general. ¿Cómo explicaría esto? Que se disocia, que se separa entre los productos y los reactivos, son una relación entre sus concentraciones así. Como podemos ver aquí, primero es AB, que es 5, y después se disocia y forma A más B, que cada uno vale 1 y 3. Aquí en esta tabla que puse podemos ver el pH y el pOH. Esto es un poco confuso, al menos para mí, de explicar por qué. Porque entre el pH sea más bajo, por ejemplo aquí es 0, eso quiere decir que es más ácido, pero es al revés del pOH. Entre más alto sea, en este caso 14, más ácido va a ser. Y también si vemos si lo vemos de otra forma, entre mayor sea su número de pH, va a ser más básico, pero entre más sea el número de pOH, va a ser más ácido. Y bueno, en esta tabla muestra la concentración de hidrógenos, de iones hidrógenos, que es el pH, su concentración de OH y la constante de K. Y bueno, tenemos que al combinar el valor de H, el valor de OH cambia, pero al inverso. Esto es con la finalidad de mantener la constante de 1 por 10 a la menos 14 en la escala de pHBA de 0 a 14. Aquí tenemos que pKa es la magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas al disociarse. Entonces, si tiene un pKa bajo, es un ácido fuerte,
y si tiene un pKa alto es un ácido débil. Bueno, un ejemplo de un ácido acético es que es el CH3COHPK de 4.7, que esto quiere decir que es un ácido débil. Por otro lado tenemos el ácido clorhídrico, que este es particularmente reconocido por ser un ácido demasiado fuerte. El buffer, el tapón, es la disolución amortiguadora. Y pues la mezcla de un ácido y su base conjugada, que tiene la propiedad de mantener estable el pH de una solución. Bueno, esta función es muy importante para funciones biológicas. También tenemos que cada sistema de buffer tiene su propio rango efectivo de pH, el cual está definido por su pKa. Del valor de pKa se toma como zona buffer, una unidad de pH arriba y otra abajo. Y pues así, si el pKa del buffer A es 4, la zona de amortiguamiento son 3 a 5, y si el pKa es 8, 7 a 9. Entre los buffers más importantes biológicos son el fosfato y el bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato ya sabemos que regula el pH sanguíneo con intervención del pulmón. Y pues, ¿cuánto es el pH de la sangre? Bueno, este puede variar más o menos de 7.38 a 7.45. Aquí tenemos una explicación de lo que es esta fórmula que puse acá, que el CO2 se elimina en los pulmones, como ya sabemos, y el H2CO3 es el ácido carbónico, el HCO3 es el bicarbonato, el H en este caso es el protón producido por el metabolismo, que si se acumula baja el pH. Y si hay mala respiración, el CO2 se acumula, por lo que el H no se elimina y hay ácidos. Después, si hay una hiperventilación, se elimina muy rápido el COH y también elimina muy rápido el H, por lo que hay alcalosis. Bueno, nosotros ya sabemos lo que es una hiperventilación, que es cuando la persona empieza a respirar muy rápido. Entonces, pues sí, aquí se elimina muy rápido el oxígeno y también se elimina muy rápido el protón producido por el metabolismo, y por lo que esto hace que haya una alcalosis. El buffer de fosfatos, se presenta más adentro de la célula, y tenemos que el pK es de 7.21, que el H2PO4, el H2PO4 es igual de hidrógeno a fosfato, y ya. Después pasamos a otro tema importante, que es la titulación de los ácidos. Bueno, ¿qué es la titulación de los ácidos? Esto es un método de análisis cuantitativo que determina la concentración de un reactivo a partir de otro reactivo con concentración conocida. Este reactivo con concentración conocida se llama titulador, y se utiliza una bureta o micropipetas para añadir un titulador. Y el punto final es donde hay un equilibrio entre los reactivos, y se utiliza un indicador que puede ser una sustancia o un aparato que nos ayuda a medirlo. Aquí tenemos un claro ejemplo de una titulación.
Esta es la sustancia titulador que se sabe que su concentración es de 4A. Y la sustancia B no se sabe qué concentración hay. Entonces, se sabe que pH 7 hay una igualdad entre OH y H, así que se puede saber la concentración que hay en una solución problema, Aquí tenemos el ejemplo, se sabe que una molécula de A reacciona con una de B. Entonces, aquí tenemos cuando tenemos que agregar por la cantidad de pH. También aquí tenemos una titulación de ácido acético, que este es conocido por ser un ácido débil. Y también tenemos la titulación del ácido clorhídrico, que pues este ya sabemos que es un ácido bastante fuerte. Vemos acá que sí cambia y que en la titulación del ácido clorhídrico no hay una zona de amortiguamiento y que su pKa es menos 2.2. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la regla del octeto. Esta nos dice que los iones de los elementos tienen una tendencia a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones y casi obtienen una configuración muy estable. Esta configuración se asemeja a la de un gas noble. Para esto tenemos que entender que es un enlace químico. Un enlace químico son unas estructuras de configuración espacial electrónica donde se permite la estabilidad de dos átomos que tienden a la regla del octeto. Aquí también tenemos distintos tipos de enlaces químicos. Tenemos el primero, que es un enlace covalente, que es cuando dos átomos comparten un electrón, cada uno en un enlace, y los electrones viajan entre los dos átomos. Después tenemos un enlace covalente polar, que aquí podemos ver que el oxígeno tiene una familia 6 y una valencia 6 y que es el más electronegativo. Después tenemos el hidrógeno, que es de la familia 1 con valencia 1, que es menos electronegativo. Y pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que se aparean y el par de electrones estará más tiempo cerca del oxígeno porque es más electronegativo. Y este enlace hace que son parcialmente negativos porque el electrón está más tiempo ahí. Y bueno, el electrón apareado está menos tiempo cerca del hidrógeno, por lo que tendrá la carga parcial positiva. Aquí tenemos un enlace iónico, que aquí tenemos que el sodio es de la familia 1 y la valencia 1. Entonces este es menos electronegativo. Y tenemos que el cloro es de la familia 7 con valencia 7. Y tenemos que al cloro le falta un electrón para llegar a su regla del octeto. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, el electrón se perdió porque el sodio y pues ganó el cloro. No lo comparten, el cloro queda con carga negativa y el sodio con carga positiva, y que esto diferencia una carga más débil que el covalente. Bueno, ¿y qué son las fuerzas de Underwatts? Estas fuerzas son conocidas como fuerzas débiles de atracción y también de repulsión,
que es entre el núcleo y los electrones entre átomos. Aquí tenemos un ejemplo de un puente de hidrógeno que, como ya dijimos, es como una atracción débil y corta que el hidrógeno y un átomo de un elemento muy electronegativo como el oxígeno o nitrógeno. Y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace covalente y estas rayitas simulan un puente de hidrógeno que, como ya dijimos, es una atracción débil y corta. Y el nitrógeno con familia 7 y valencia 7. Y aquí tenemos el enlace covalente ya unido que está compartido. Y pues aquí es una representación de la tabla periódica, que en este lado se encuentran los metales, en esta línea azul los metaloides y del otro lado los no metales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son moléculas orgánicas que son sumamente abundantes en la naturaleza. Son muy importantes ya que aportan una fracción significativa de la energía mediante que se encuentran en nuestra dieta diaria, así como la de muchos seres vivos. Actúan como una forma de almacenamiento de energía en el cuerpo y actúan como componentes de la membrana celular que mediante algunas formas favorecen la comunicación intercelular. Sobre su clasificación y su estructura, existen los monosacáridos o azúcares simples, que estos se pueden clasificar según el número de átomos que contienen. Por ejemplo, los carbohidratos con un aldehído como grupo funcional más oxidado se denominan aldosas, mientras que los que contienen un grupo ceto como grupo funcional más oxidado se denominan cetosas. Los carbohidratos que tienen un grupo carbonilo tienen el sufijo osa, y los monosacáridos pueden unirse por medio de enlaces glucosídicos para crear estructuras mayores. Los disacáridos contienen dos unidades de monosacáridos. Los oligosacáridos contienen desde 3 hasta aproximadamente 10 unidades de monosacáridos, y estos pueden alcanzar una longitud de centenares de unidades de azúcar. Los isómeros. ¿Qué son los isómeros? Pues son los compuestos que tienen la misma fórmula química pero diferente estructura. Los enatinómeros. Aparece un tipo especial de isomería en los pares de estructura que son imágenes espectaculares. Estas imágenes espectaculares se denominan enatinómeros, y los dos miembros del par se designan con azúcar D y L. Ahora les voy a hablar de la ciclación de monosacáridos. Bueno, menos del 1% de cada uno de los monosacáridos con 5 o más carbonos existen en la forma de cadena abierta, de forma cíclica. Antes bien se encuentran predominante en forma de anillos, que se denomina cíclica, en la que el grupo aldehído o cetona ha reaccionado con un grupo de alcohol del mismo azúcar, con lo que se obtiene un carbono de carbonilo asimétrico, carbono 1 para una aldosa o carbono 2 para una cetosa. La ciclación crea un carbono anómero que genera las configuraciones A y B del azúcar, por ejemplo A de glucopiranosa y B de glucopiranosa. Y estos dos azúcares son glucosa, pero son anómeros uno del otro. Las enzimas son capaces de distinguir entre estas dos estructuras y utilizan una u otra de manera preferente. Los azúcares reductores. Esto es si el oxígeno del carbono anómerico
de un azúcar no está unido a ninguna otra estructura. Este azúcar puede actuar como un agente reductor y se denomina como agente reductor. La unión de los monosacáridos pueden unirse para formar disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Los enlaces por los medios de los cuales se unen se denominan enlaces glucosídicos, que se forman por medio de enzimas conocidas como glucositransferasas, y que estas enzimas utilizan azúcares de nucleótidos como la UDP glucosa como sustratos, y los enlaces glucosídicos entre azúcares se nombran de acuerdo con el número de carbonos conectados y también con respecto a la posición de un grupo hidroxilo anomérico del azúcar que interviene en el enlace. Y los carbohidratos complejos pueden estar unidos por medio de enlaces glucosídicos a estructuras que no son carbohidratos, que entre ellas están las bases. Ahora les voy a hablar de la digestión de los carbohidratos. Los principales sitios de digestión de los carbohidratos de la dieta son la boca y la luz intestinal. Esta digestión es generalmente rápida y se ha completado ya cuando el contenido del estómago alcanza la unión del duodeno con el yeyuno. En las dietas mixtas de origen animal y vegetal hay pocos monosacáridos. Esto quiere decir que nuestra dieta es de este tipo, ya que nosotros estamos acostumbrados a ingerir ambos tipos de alimento. Las enzimas necesarias para degradar la mayoría de los carbohidratos de la dieta son principalmente endoglucosidasas, que hidrolizan oligosacáridos, polisacáridos y disacaridasas. La hidrólisis de los enlaces glucosídicos está alcanzada por medio de una familia de glucosidasas que degradan los hidratos de carbono a sus componentes azúcares reductores. Las enzimas pancreáticas digieren más los hidratos de carbono que en el intestino delgado. Cuando el contenido ácido del estómago alcanza el intestino delgado, es neutralizado con el bicarbonato segregado por el páncreas, y la amilasa pancreática continúa el proceso de digestión del almidón. Digestión final de los carbohidratos por medio de las enzimas sintetizadas por células de la mucosa intestinal. Los procesos digestivos finales se llevan a cabo en el revestimiento mucoso del yeyuno superior, esto disminuyendo a medida que se progresa hacia el intestino delgado, e incluye la acción de varias disacaridasas y oligosacaridasas. A la absorción del monosacárido por células de la mucosa intestinal, esta se da en el duodeno y la parte alta del yeyuno, que absorben la mayor parte de los azúcares de la dieta, y no se necesita insulina para que las células intestinales capten la glucosa. La degradación anómala de los disacáridos, esta es un proceso completo de digestión y absorción de los hidratos de carbono, que es tan eficiente en los individuos sanos que normalmente todos los carbohidratos digeribles de la dieta ya se han absorbido cuando el material ingerido alcanza la parte inferior del yeyuno. ¿Qué es una carencia de enzima digestiva? Bueno, esta es cuando se ha comunicado carencia hereditaria de las disacaridasas en lactantes y niños con intolerancia a los disacáridos. Estas alteraciones en la degradación de los disacáridos pueden deberse también a una diversidad de enfermedades intestinales, desnutrición, etc. La carencia de isomaltasa sacarosa es una carencia enzimática que provoca una intolerancia a la sacarosa ingerida. Su diagnóstico podría ser la identificación de una carencia enzimática específica, y esta puede obtenerse mediante pruebas de tolerancia oral
con cada uno de los disacáridos. Y la medición de gas hidrógeno en el aliento es una prueba fiable para determinar la cantidad de carbohidratos ingeridos no absorbidos por el metabolismo, pero sí metabolizados por la flora intestinal. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre los aminoácidos. ¿Cómo es la estructura de los aminoácidos? Bueno, estos aminoácidos combinados en enlaces peptídicos, y aproximadamente se han descrito más de 300 aminoácidos diferentes que existen en la naturaleza, pero normalmente solo se encuentran unos 20 como constituyentes de las proteínas de mamíferos. Cada aminoácido, a excepción de la prolina, que tiene un grupo amino secundario, tiene un grupo carboxilo, un grupo amino primario y la cadena lateral distintiva, que es el grupo R unido a un átomo de carbono A. El grupo carboxilo está disociado formando un ion carboxilato negativamente cargado, y el grupo amino está aportando NH3+. En las proteínas casi todos estos grupos carboxilo y amino están combinados por enlaces peptídicos y en general no están disponibles para la reacción química, salvo para la formación de enlaces de hidrógeno. Existen aminoácidos con cadenas laterales no polares, y cada uno de estos aminoácidos tiene una cadena lateral no polar que se une, ni cede protones, ni participa en los enlaces de hidrógeno ni iónicos. La localización de los aminoácidos no polares en las proteínas. Bueno, esto es que en las proteínas que se encuentran en disoluciones acuosas, que esto quiere decir un ambiente polar, las cadenas laterales de los aminoácidos no polares tienden a agruparse en el interior de la proteína. Y bueno, este fenómeno es consecuencia de la hidroficidad de los grupos R, conocidos como no polares. Aquí tenemos un esquema que es un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, la prolina, que la prolina difiere de los otros aminoácidos que en su cadena lateral y en el N-amino forman una estructura anular rígida con 5 miembros. Los aminoácidos con cadenas laterales polares sin carga, bueno, estos aminoácidos tienen carga neta igual a 0, con pH neutro, aunque las cadenas laterales de la cisteína y la tirosina pueden perder un protón a un pH alcalino. Un enlace disulfuro, este es cuando la cadena lateral de la cisteína contiene un grupo sulfhidro, que es un componente importante del sitio activo de muchas enzimas. Las cadenas laterales como sitios de unión para otros compuestos. Bueno, estos son el grupo hidroxilio polar de la serina, la treonina y, bueno, rara vez la tirosina, pero puede servir como lugar de unión para estructuras como un grupo fosfato. Los aminoácidos con cadenas laterales y ácidas. Estos aminoácidos son el ácido aspartico y ácido glutámico, que son donantes de protones a pH fisiológico. Las cadenas laterales de estos aminoácidos están completamente ionizadas y contienen un grupo carboxilato cargado negativamente. Ahora les voy a hablar un poco sobre los aminoácidos con cadenas laterales polares básicas. Bueno, las cadenas laterales de los aminoácidos básicos aceptan protones a pH fisiológico, y las cadenas laterales de la lisina y la arginina están completamente ionizadas y con carga positiva. Por el contrario, la histidina es débilmente básica y el aminoácido libre está fundamentalmente no cargado a pH fisiológico. Las abreviaturas y símbolos de los aminoácidos habituales, este nombre de cada aminoácido
tiene asociado una abreviatura de 3 letras y un símbolo de una letra. Las propiedades ácidas y básicas de los aminoácidos. Bueno, los aminoácidos en disolución acuosa contienen grupos A carboxilo débilmente ácidos y grupo A amino débilmente básicos. Además que cada uno de los aminoácidos ácidos y básicos contienen un grupo ionizable por su cadena lateral, que por lo tanto los aminoácidos libres y algunos aminoácidos combinados en enlace peptídicos pueden actuar como tampones. ¿Y para esto qué es un tampón? Bueno, un tampón es una disolución que resiste el cambio de pH después de la adición de un ácido o una base. Un tampón puede crearse mezclando un ácido débil, por ejemplo el HA, con su base conjugada A negativa. En relación cuantitativa entre el pH de una disolución y la concentración de un ácido débil, HA y su base conjugada A- se describe mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El tamponamiento se produce en el margen de +1 unidad de pH del pKa y máxima cuando el pH pKa al cual A negativo es igual a HA. El carbono de cada aminoácido, excepto la glicina, está unido a 4 grupos químicos diferentes y por consiguiente es un átomo de carbono quiral y ópticamente activo. En las proteínas sintetizadas por el cuerpo humano se encuentra la forma L de los aminoácidos. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco sobre los lípidos. Bueno, los lípidos son un grupo de compuestos heterogéneo que incluye grasas, aceites, esteroides, ceras y alguno que otro compuesto relacionado más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. Relativamente son insolubles en agua y solubles en solventes no polares, como el éter y el cloroformo. Son importantes constituyentes de la dieta y no solo debido a su alto valor energético, sino que también contiene vitaminas liposolubles y los ácidos grasos son esenciales contenidos de la grasa de alimentos naturales. La grasa se almacena en el tejido adiposo, donde también sirve como aislante térmico de los tejidos subcutáneos ahí alrededor de ciertos órganos. Los lípidos polares actúan como aisladores eléctricos, lo que permite la propagación rápida de las ondas de despolarización a lo largo de nervios mielinizados. Estas combinaciones de lípido y proteínas son conocidas como lipoproteína y sirven como medio para transportar lípidos en la sangre. Bueno, ¿y cómo se clasifican los lípidos simples o complejos? Bueno, estos primeros son lípidos simples, que son ésteres de ácidos grasos como diversos alcoholes, grasas, ésteres de ácidos grasos como glicerol. Los aceites son grasas en el estado líquido. Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohídricos de masa molecular relativa, peso molecular más alto. Los lípidos complejos son ésteres de ácidos grasos que contienen grupos además de un alcohol y un ácido graso. Los fosfolípidos, por otra parte, son los lípidos que contienen, además de ácidos grasos y un alcohol, también un residuo ácido fosfórico que a menudo posee bases que contienen nitrógeno y otros sustituyentes, como por ejemplo en los glicerofosfolípidos, el alcohol y el glicerol, y en los esfingolípidos, el alcohol es la esfingosina. Los glucolípidos o glucoesfingolípidos son lípidos que contienen un ácido graso, esfingosina y carbohidrato. Otros lípidos complejos, como los lípidos
como sulfolípidos y aminolípidos. Las lipoproteínas también pueden colocarse en esta categoría. Los ácidos grasos se encuentran en el cuerpo principalmente como ésteres en grasas y aceites naturales, pero existen la forma no esterificada como los ácidos grasos libres, una forma que transporta en el plasma. Los ácidos grasos se denominan con base en los hidrocarburos correspondientes. La nomenclatura sistemática de uso más frecuente denomina el ácido graso con base en el hidrocarburo con el mismo nombre y ordenadamente de átomos de carbono. La final se sustituye por oico, sistema gingibrino, y de este modo los ácidos saturados terminan en anoico. Los ácidos saturados no contienen dobles enlaces. Los ácidos grasos saturados pueden imaginarse como basados en ácido acético, como el primer miembro de la serie en la cual se agrega de manera progresiva entre los grupos CH2 y COH terminales. Y los ácidos grasos insaturados contienen uno o más enlaces dobles. Los ácidos grasos insaturados pueden subdividirse como sigue, que son los ácidos monoinsaturados, que son los monoteíno y monoénico, que contienen un doble enlace. Los ácidos poliinsaturados, como el polietenoide y el polienoico, contienen dos o más dobles enlaces. Los eicosanoides están compuestos por derivados de ácidos grasos polienoicos e iconosa. Casi todos los ácidos grasos insaturales naturales tienen dobles enlaces cis, y las cadenas de carbono de ácidos grasos saturados forman un modelo en zigzag cuando se extienden a temperaturas bajas. Las propiedades físicas y fisiológicas de los ácidos grasos reflejan la longitud de la cadena y el grado de insaturación. El punto de fusión de los ácidos grasos con un número par de carbonos se incrementa con la longitud de la cadena y disminuye de acuerdo con la insaturación. Un triciglicerol que contiene 3 ácidos grasos saturados de 12 carbonos o más es sólido a la temperatura corporal, mientras que si los residuos ácidos grasos son de 18 a 2 es un líquido hasta por debajo de los 0 grados Celsius. Ahora, los triagliceroles o triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de ácidos grasos. Los trigliceroles, como los ésteres de alcohol, trioxinado, glicerol y los ácidos grasos, los monosacáridos y los digliceroles, en los cuales uno o dos ácidos grasos están esterificados al glicerol, también se encuentran en los tejidos. Después, los fosfolípidos pueden considerarse derivados de los ácidos fosfatídico que se encuentran en las membranas celulares. Los fosfagliceroles que contienen colina son los fosfolípidos más abundantes de la membrana celular. Los fosfaditenolamina, la cefenina y la fosfadicelina se encuentran en casi todos los tejidos. La carnitolipina es un importante lípido de las membranas mitocondriales. El ácido fosfatídico es un precursor de fosfatidiglicerol que a su vez da lugar a cardiolipina. Este fosfolípido solo se encuentra en las mitocondrias y es esencial para la función de las mismas. Los lisofosfolípidos son intermediarios en el metabolismo de fosfogliceroles
y los fosfagliceroles que contienen solo un radical ancilo, por ejemplo la lisofosfatidilcolina, y los plasmalógenos se encuentran en el cerebro y los músculos, que dichos compuestos constituyen hasta el 10% de los fosfolípidos del cerebro y el músculo. Las esfingomielinas se encuentran en el sistema nervioso. Los esteroides se desempeñan muchas funciones importantes en el aspecto fisiológico. El colesterol, por su lado, es un constituyente importante de muchos tejidos. El colesterol está ampliamente distribuido en todas las células del cuerpo, pero en particularmente en el tejido nervioso. Es un constituyente de importancia de la membrana plasmática de las lipoproteínas plasmáticas. El ergosterol se encuentra en plantas y levaduras y es importante como un precursor de la vitamina D. Los poliprenoides comparten el mismo compuesto original que el colesterol. Aun cuando no son esteroides, estos compuestos están relacionados porque se sintetizan, al igual que el colesterol, a partir de unidades de isopreno de 5 carbonos, que incluye la ubiquinona, que participa en la cadena respiratoria en las mitocondrias, y el alcohol de la cadena larga dolicol, que participa en la síntesis de glucoproteína, transferir residuos carbohidrato hacia residuos asparinga del polipéptido. La peroxidación lípida es una fuente de las radicales libres. La peroxidación, autooxidación, por así decirlo, la de lípidos expuestos a oxígeno, y no solo causa deterioro de alimentos, sino que también daña los tejidos vivos, y esto puede ser una causa de cáncer, enfermedades inflamatorias, entre otras cosas como el envejecimiento. Los lípidos anfipáticos se orientan por sí mismos en interfaces de aceite-agua, que forman membranas micelas, liposomas y emulsiones, que en general los lípidos son insolubles en agua porque contienen un predominio de grupos no polares conocidos como hidrocarbonos, pero sin embargo los ácidos grasos, los fosfolípidos, los esfingolípidos y las sales biliares, y en mayor grado el colesterol, contienen grupos polares. Bueno, esto es todo por los lípidos. Ahora vamos a pasar a los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos son moléculas biológicas esenciales que se encuentran en todas las células y están involucradas en la capacitación, almacenamiento y transmisión de información genética. De estos hay dos principales tipos de ácidos nucleicos, que es el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, conocido como ARN. Estaré explicando un poco sobre el ADN, que es una molécula de doble cadena en forma de hélice. Está compuesta por unidades monoméricas llamadas nucleótidos, y los nucleótidos están compuestos por una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas incluyen adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo. Un nucleósido es una combinación de una base nitrogenada y una pentosa, mientras que un nucleótido es la unión de un nucleósido y uno o más grupos fosfatos. Ahora les voy a hablar sobre las enzimas. Bueno, las enzimas son proteínas que actúan como catalizadoras en reacciones químicas biológicas. La catálisis enzimática ocurre cuando una enzima disminuye la energía de activación necesaria para que ocurra la reacción. Esto ocurre acelerando así la velocidad de reacción. El modelo clásico de la catálisis enzimática es el siguiente. La enzima se une al sustrato para formar un complejo de enzima-sustrato, que luego se descompone en enzima y producto. El sitio activo es una
región en la enzima que interactúa con el sustrato y donde ocurre la catálisis química. Este modelo de la llave y la cerradura describe como el sitio activo de una enzima que se ajusta perfectamente a la forma del sustrato. Las enzimas se clasifican en diferentes grupos como oxirreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isómeras y lijasas según el tipo de reacciones que catalizan. Las enzimas pueden requerir la unión de cofactores, que son iones metálicos como el zinc o el hierro, o coenzimas, que son moléculas orgánicas no proteicas, para poder funcionar correctamente. Un grupo proteico es una molécula no proteica que se une de manera permanente a una enzima y es esencial para su actividad. La apoptoreína es una parte proteínica de la enzima requerida para su función, mientras que la holoenzima es la enzima completa que incluye tanto la parte proteica como cualquier grupo proteico o cofactor unido. El pH y la temperatura óptimos son las condiciones en las que la enzima funciona mejor. La inhibición competitiva ocurre cuando una molécula similar al sustrato se une al sitio activo de la enzima y compite con el sustrato por la unión. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se une a un sitio diferente de la enzima y causa un cambio conformacional que afecta la actividad enzimática. Y por último podemos decir que las enzimas alostéricas tienen sitios reguladores adicionales aparte del sitio activo, donde los reguladores positivos o negativos pueden unirse y modular su actividad.